Recibir aquí en el estudio a un amigo, Sergio Cacho Fontana. ¿Cómo le va, compañerazo? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo está la ciudad? ¿Está tranquila hoy? Más o menos. Me agarré todos los semáforos. Un despelote llegar hasta acá. Bueno, vamos a hablar de un tema enorme para la historia, que tiene que ver con la conquista de América, pero vamos a introducirlo con el expresidente ahora de México, Sí. Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Sí, que dejó el cargo el 1 de octubre, ya está gobernando Claudia Sheinbaum, pero se armó toda una polémica con el rey Felipe de España porque no fue a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum y tiene que ver con una tensión que se generó hace algunos años cuando López Obrador envía una carta al rey de España diciéndole, bueno, tienen que pedir perdón por los crímenes cometidos durante la conquista. Esa carta nunca fue contestada, de hecho no cayó muy bien. Y Claudia Sheinbaum lo que dijo es, bueno, como hubo una descortesía por no haber contestado esa misiva, no van a ser invitados porque, bueno, obviamente hubo un desaire al anterior presidente. Así que escuchemos para que, bueno, entren en tema cómo explicaba López Obrador en su momento cuando envió la carta esta ida de vuelta que tuvo con España, concretamente con el rey de España. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces ese es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Bueno, arranquemos la charla con López Obrador, entonces, Sergio Cacho Fontana, historiador, amigo. ¿Qué reflexión te genera esto que dijo hace 3 años López Obrador, que nunca fue respondido por España, y ahí está un conflicto diplomático, pero también hay todo un debate sobre la historia, ¿no? Sí, lo primero que pensaba era si corresponde el pedido de perdón. Y yo creo que sí, que corresponde. Alemania le pidió perdón a los judíos por el genocidio que hizo en la época de Hitler, ¿no? Argentina le pidió perdón a Paraguay. Por la guerra de la Triple Alianza. Devolvió los trofeos, el peronismo en realidad, ¿no? Ajá. Los dictadores no. Ajá. Entonces sí que corresponde pedir perdón, y está bueno lo que dice López Obrador, porque dice, bueno, si nos reconciliamos, pero hay que pedir perdón, hay que reconocer, y aparte yo también pido perdón, porque es cierto que luego de la independencia también los gobiernos liberales oligárquicos, que vinieron después de la independencia, como el de Mitre acá o el de Sarmiento, mataban indígenas y mataban gauchos, y lo mismo Porfirio Díaz en México, ¿no? Me parece que está bien lo que plantea. Disculpa, te sumo, el Papa también pidió perdón. El Papa Francisco. Sí. Mirá, no lo sabía. En 2015, cuando viene a América Latina, pide perdón y lo hace en Bolivia, junto a Evo Morales. Está bien. En nombre de la iglesia dice, pido perdón por la conquista. Está muy bien. Sí, y habla bien del Papa, que sigue la doctrina de la iglesia, que es pedir perdón. Ahora, hay como un debate que si uno lo tendría que poner de una manera muy didáctica, que es la leyenda negra, la leyenda rosa. Uh-huh. Quiero que las expliques. Hay un artículo tuyo de esa época, del debate de López Obrador, que la pueden buscar en radiográfica.org.ar, que vos escribiste contra la leyenda negra y la leyenda rosa de la conquista española. Claro, porque cuando los españoles llegan a América, un poco ver qué se encuentran acá, ¿no?
qué es lo que hay. Se encuentran en el Caribe, se encuentran a los indios taínos y a los indios caribe, que los reciben bien, los alimentan, los ayudan. Y lo primero que hace Colón es esclavizarlos y obligarlos a buscar oro. Y después, engañados, los hace subir al barco, porque los indios estaban fascinados con ese barco que era gigantesco. Ellos tenían canoas. Y los secuestra cuando están en el barco y los lleva a España, como muestrario o como trofeo. Ahora, ese es el primer momento de la conquista. En el segundo momento de la conquista, los conquistadores llegan a México. Uh-huh. Y ahí los que se quedan fascinados son los conquistadores. Los que no pueden creer lo que ven son los conquistadores, porque ven Tenochtitlán, que es la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán, que hoy es México DF, y Cortés escribe una carta, Hernán Cortés, el conquistador español, le escribe una carta al rey de España diciendo: yo nunca vi una cosa así. Nunca vi palacios como estos. No, Tenochtitlán estaba sobre el lago Texcoco, está sobre un lago construida, o sea, habían hecho islas artificiales y por canoa se recorrían los canales, como Venecia, en Italia, que es una isla que es una ciudad que se va recorriendo por los ríos con las canoas. Pero esto era una construcción artificial y, a diferencia de Venecia, Tenochtitlán tenía buen olor, estaba limpio, porque los indios acá en América, los indígenas, usaban cloacas. Cuando en Europa... lo iba a decir en francés, pero bueno, los excrementos y el pis se hacían una pelela, sí, y se tiraban por la ventana. Es una cosa. Entonces el tipo siente un olor, y las 4 calzadas, las 4 avenidas que llevaban al centro del lago, todas con árboles frutales. Cortés queda maravillado y ve la última cuento. Después lean, está la carta de Cortés publicada al rey de España. Dice él que encuentra que en el mercado hay 300 oficios. 300 oficios. Yo doy clases de historia, ustedes lo saben. Bueno, sobre todo vos, Lucas, que dimos clases juntos, pero yo a los chicos les digo: cuenten 300 oficios, a ver, y empiezan plomeros, médicos, albañil, arquitecto, docente, enfermero, y te quedas en 40. Obviamente que si después seguís y te pones con la ayuda de un libro o algo, llegás a los 300 oficios, pero en aquella época, que no era esta de la revolución industrial y de... Claro. 300 oficios, ¿no? O sea, un nivel de desarrollo de la economía, de la cultura y de la arquitectura muy alta se encuentran los españoles cuando llegan. Y también, digamos, que tanto la sociedad azteca como la inca no estaba al descartado, digamos, que en realidad es un concepto más bien moderno. Exactamente, estaban todos integrados. El rey era un rey, y como todo rey era mandón, y como todo rey hacía que los indios trabajen para él. Digo, el rey azteca era un mandón, sí, y había que obedecerlo y había que trabajar para él. Pero estaba, o el rey inca lo mismo, pero integraba a la gente común. Por ejemplo, le respetaba la religión y le respetaba las huacas. Por ejemplo, cuando había hambrunas, abría los tambos, lo que son los graneros de la época inca, y repartía comida entre la gente. Esa diferencia con la conquista. Ahora vos me preguntás por la leyenda negra y la leyenda rosa. Cuando se da esa segunda etapa de la conquista, que llegan a México y que Hernán Cortés se queda tan maravillado... Pero bueno, él no viene a maravillarse, él viene a conquistar. Y lo que hace es hacer la guerra, conquistar y esclavizar a los indios para que trabajen para él. Y para él y para los guerreros que vienen con él, y entrega indios en encomienda, que eso quiere decir que los indios tienen que trabajar para estos conquistadores. Es una relación parecida a la que había en Europa con el feudalismo, donde había señores feudales, que eran los terratenientes, y siervos, que eran los campesinos, que eran esclavos, o casi esclavos. Acá en América se reproduce lo mismo. Hernán Cortés reproduce la misma sociedad, donde los indios van a ser los siervos y ellos van a ser los señores o encomendados, los señores terratenientes. Y hay un encomendero que se llama Bartolomé de las Casas, que empieza a ver lo que pasa y se horroriza. Porque está el librito de él, se consigue en cualquier... El diario Crónica, por ejemplo, lo publicó. Sí. Son ediciones muy populares, en cualquier parque lo conseguís. Y él cuenta que los conquistadores agarraban y jugaban a ver quién partía al medio de una persona de un sablazo. ¿Se imaginan, no? Sacaban el sable, agarraban un indio y le pegaban a ver quién lo partía al medio, le pegaban en la cabeza, a ver quién... Como una competencia. Y cuenta... Bartolomé de las Casas cuenta que le arrancaban
los niños de la teta a la madre, lo arrancaban de la pierna y lo hacían explotar contra una peña, dice. Le explotaban la cabeza contra una pared por divertirse. Ante todo eso, que esa es la crueldad de la conquista, y eso es lo que dice que hay que pedir perdón. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, por eso yo creo que tiene razón. Ante esa crueldad es que Bartolomé de las Casas dice no, renuncio a mi encomienda y me hago cura. Y él como cura empieza a hacer lo que deberían haber hecho todos los curas y no hicieron, que era proteger a esos indios. Entonces él escribe un libro que se llama Breve Historia de la Destrucción de las Indias, que es este libro que se consigue por cualquier lado, Breve Historia de la Destrucción de las Indias. Las Indias, los españoles le decían América porque pensaban que habían llegado a la India, porque ellos estaban buscando la India. De ahí viene lo de indios. Y ahí cuenta estas cosas que le hacen a los indios y bueno... ahí ese texto es la base de la leyenda rosa y de la leyenda negra. La leyenda negra. Ese texto es la base de la leyenda negra. Porque los ingleses van a tomar ese texto. Los ingleses son los grandes competidores de los españoles, porque los ingleses le tocó a Estados Unidos y en Estados Unidos no hay ni oro ni plata. Y España conquista México y Bolivia, donde está Potosí y Zacatecas, donde sí hay oro y plata. Entonces los ingleses hacen de todo por venir a conquistar el Imperio Español, la piratería, las invasiones. La Habana estuvo invadida, bueno, las invasiones inglesas. Ellos quieren llegar Buenos acá. Aires, claro. Y esa guerra que es política, con militar, es también ideológica. Y entonces los ingleses toman el libro de Fray Bartolomé de las Casas y dicen, ven los españoles qué crueles que son, ven los españoles qué malos que son, ven los españoles qué sanguinarios que son, hay que sacarlos de América porque son unos violentos, porque son unos asesinos, dicen los ingleses de los españoles, basándose en el libro de Fray Bartolomé de las Casas. ¿Es verdad lo que dicen los ingleses? Sí, es verdad. Y entonces, ¿por qué una leyenda negra? ¿Por qué una leyenda? ¿Por qué como algo que sería mentira? Porque los ingleses son peores que los españoles. Los ingleses, el lema que tienen es: el mejor indio es el indio muerto. Y ellos los matan a los indios. En cambio, el español dice: sin indios no hay indias. O sea, sin indios que trabajen la tierra, no hay Indias, no hay América, no hay riqueza de América. Entonces al indio lo quieren, sí, esclavizado, sí, subordinado, sí, violentado, pero lo mantienen vivo. Los ingleses ni eso. O sea, no estoy diciendo que la España conquistadora no fue cruel, estoy diciendo que los otros, que son los ingleses que eran le dicen, peores. Fueron cruel, claro, y son unos hipócritas, y lo hacían para quedarse con el Imperio Español y hacer los ingleses eso que hacían con los indios. También es cierto que dentro de la conquista española hubo diferentes experiencias distintas a la de los jesuitas. Claro, ¿no? claro, los como jesuitas. Para poder marcar esos contrastes, donde ahí, digamos, hay una cuestión mucho más humanitaria. Tal cual. Bueno, obviamente de dominación, pero de integración. Y ahí está la idea de ni la leyenda negra, que es la que, bueno, se basa en el texto de Bartolomé de las Casas, ni la leyenda rosa, que es la que básicamente, bueno, hoy, por ejemplo, levanta Vox, ¿no? De la derecha española. Sí, de hecho, bueno, Vox, la derecha española, que reivindica, ¿no?, la conquista, para ellos es motivo de orgullo. Y bueno, buscan también confrontar políticamente con Sheinbaum. En este caso le dijeron ignorante. Bueno, claro, profundizan, digamos, esa confrontación. No sé después cuál habrá sido la postura de Pedro Sánchez o el propio rey, que directamente ni siquiera contestaron, porque no es como una respuesta reivindicando la conquista, ¿no? Directamente no hubo respuesta. Claro, me parece que también como ahí la palabra Vox. Hay una cuestión también propia de los españoles, de cómo abordar ese pasado colonial, ¿no? Ahora, lo que me interesa es que vos decís ni una ni la otra y proponés otra cosa. Así que me gustaría también ir, porque también tomás un texto de un cubano para también hacer algunas recomendaciones. Sí, pero algo que decía Leila que me pareció interesante para retomar, cuando ella decía que piden, que reivindican la conquista los de Vox. ¿Y por qué la reivindican? Porque ellos dicen que vinieron a civilizar.
Sí. Y bueno, si uno ve las ciudades y lo que dice Hernán Cortés de las ciudades de los aztecas, es medio imposible decir que venían a civilizar, porque acá había mayor desarrollo de la arquitectura y de la ingeniería. Lo que tenían los españoles era que tenían mejor, y los europeos, que tenían mejor desarrollo de la tecnología militar. Pero lo que es la tecnología arquitectónica, agrícola, el desarrollo de la ingeniería, de la astronomía, de la matemática, era mejor en América. Entonces esta idea de que vienen a civilizar se cae. Pero ellos dicen entonces que vienen a civilizar porque acá se hacían sacrificios humanos, que es cierto, se hacían sacrificios humanos, los aztecas hacían sacrificios humanos, los incas también, enterraban gente viva como ofrendas a la Pachamama, y los aztecas le sacaban el corazón a sus enemigos después de tenerlos engordándolos un año y viviendo en una casa de familia, ese prisionero, y que era bien tratado, pero después iban y le comían el corazón. Ahora, ellos dicen eso. En Europa, y esto yo lo planteo también en la nota, en el año 1500, en la época de la conquista, se prendieron fuego 1,5 millones de mujeres acusándolas de brujas. Claro. Y se las prendía fuego vivas. La noche de San Bartolomé, que por eso se celebra... La noche de San Bartolomé es una matanza entre protestantes y católicos, donde matan 30.000 en Francia, matan 30.000 protestantes en 7 días. Escuchaste la cifra, ¿no? Acá, la dictadura militar, en 7 años, 30.000 desaparecidos. En 5 días, 6 días matan 30.000 protestantes. Eso es en Europa, eso es en Francia. Y la quema de brujas. Entonces, ahí es donde uno dice, no viniste a civilizar nada. O sea, bueno, eso también está en el artículo y hay un libro muy lindo de Pierangelo Catalano, que vos pedías recomendaciones de autores. Ese es muy lindo, Pierangelo Catalano, estudia la barbarie en Europa. Y el otro, Fernández Retamar. Fernández Retamar es un historiador cubano, marxista, vivió junto con Fidel Castro y participó de la Revolución Cubana, y él tiene un libro, Algunos usos de civilización y barbarie, donde él dice ni la leyenda negra ni la leyenda rosa. Y él dice que nos tenemos que reconocer como lo que somos los americanos, que es una mezcla de indios, de negros y de españoles también. Claro, el mestizaje. El mestizaje. Y recuperar cosas de España, como decías vos, los jesuitas. Los jesuitas se integraron. Los jesuitas dominaban como dominaban los incas también, ¿no? Integrando a la cultura guaraní. Es interesante lo de Fernández Retamar porque también pone en discusión ciertas consignas. Esto me lo hizo pensar mucho Gabriel Fernández, querido compañero acá de la radio, que me acuerdo de una charla que lo invité en el profesorado Palacios, cuando yo daba clase ahí, que arrancó Gaby diciendo: León Gieco se equivocó. Y yo dije, upa, acá se armó la polémica. 5 siglos igual, ¿no? Claro, dice, porque no fueron 5 siglos igual. Acá hubo revoluciones. Acá hubo un 17 de octubre, por ejemplo. Una revolución cubana. Entonces no son 5 siglos igual. Entonces, justamente 5 siglos igual de León Gieco se basa en la leyenda negra. Claro. Sí, es una desmesura, decía Gabriel Fernández. Yo solo leí una nota, me pareció muy bueno eso. Porque claro, nunca había reparado en esa canción de León, de la letra, que es cierto, es un error. Cambiaron cosas en 5 siglos. Claro, es como muy pesimista. Igual es una linda canción, pero es muy... Sí, es un clásico, pero está bueno ponerlo en discusión, claro, para reflexionar. Sí. Y sobre todo, que es lo que charlábamos en la previa con Leila, nosotros hacemos todos los días un tramo de internacionales en el programa para poder explicar lo que está pasando, que siempre es importante la política internacional, pero sobre todo en este nuevo orden mundial que se va construyendo y donde hay un cambio civilizatorio. Es decir, Europa está dejando de ser lo que era y América tiene mucho en potencia, ¿no? Mucho para... Ahora, hay que poder verse como una civilización aparte, digamos. No somos el patio trasero de Estados Unidos, no somos la Europa de Argentina, Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tan europea. Somos América. Tal cual. ¿Y qué es eso? Me parece que también hay que poder pensarlo en términos... Bueno, quizá Rodolfo Kusch nos ayudaría mucho a pensar esta cuestión de nuestra América. Metol Ferré también, Alberto Metol Ferré, un pensador uruguayo, que él tiene un libro, El Uruguay como problema, y él dice que el problema de Uruguay es ser independiente. Uruguay tendría que fundirse, dice Metol Ferré, en Argentina y en Brasil, ¿no? Es interesante, cuando se produce la independencia de Uruguay, Artigas, que está exiliado en Paraguay, dice, yo no tengo patria. Porque él no peleaba por un Uruguay independiente, Artigas peleaba por la unidad
con las Provincias Unidas del Sur, pero sin la hegemonía porteña, ¿no? Lógicamente, ese era el gran problema de Buenos Aires, el rol imperialista que cumplía Buenos Aires y que cumplió Buenos Aires y que cumple, bueno, no sé. Qué debate, ¿eh? Pero bueno, esto del mestizaje me parece que es algo, porque no somos esa América anglosajona. No. Bueno, somos otra cosa. Tal cual. Es otro sentido civilizatorio, y hay que también desestructurar cuestiones de nuestra historia, porque también hemos, bueno, por ejemplo, vos hablabas del antihispanismo, ¿no? España es todo negro, todo atrasado. Bueno, eso lo trabajó mucho Inglaterra. En nuestro país, Bartolomé Mitre fue uno de los tal que cual, y Sarmiento, ¿no? Sí, tal cual, van juntos Bartolomé Mitre y Sarmiento, tal cual, el antihispanismo, tal cual. Che, ¿y qué te encontrás dando clase, Cacho? Disculpa, Ley. No. No, adelante. No, porque llega una consulta. un comentario. A ver. Buen día. Reflexionar sobre la semántica de los conceptos utilizados, tales como conquista, exigiendo una reflexión crítica, dice Ezequiel, que manda este mensajito. Mira, me deja pensando Ezequiel, como me dejó pensando también lo que hablaban de López Obrador, porque él en la cita que ustedes pasaron, que estuvo muy buena, dijo la denominada conquista. Cuando dicen denominada conquista es como diciendo, lo llaman conquista, yo no lo llamo así. No sé qué otra forma se lo podría llamar. O sea, estaría bueno si él puede especificar, porque en un momento se habló de encuentro de dos mundos, que eso se criticaba porque se le quitaba el carácter violento de la conquista. Entonces se hablaba de conquista después. No sé por qué, cómo se podría criticar ese concepto de conquista. Yo entiendo que fue una guerra de conquista, que vinieron a conquistar el territorio. Objetivamente fue eso. Sí, pero fíjate que López Obrador también dice la denominada conquista. No sé qué querrá. Por ahí hay una discusión que nos estamos perdiendo y que puede estar buena. Che, y cuando das clase, ¿qué te encontrás en secundarios, terciarios con este tema? Porque claro, hace unos años cambió Día de la Raza en el gobierno de Cristina. Claro, Día de la Diversidad Cultural. Día de la Diversidad Cultural. Y en toda América Latina fue cambiando. Y lo que decías anterior, que está bueno, se formó la CELAC, que es esto, pensarnos como América Latina, ¿no? Sí. Y pensarnos como una región aparte. Me había quedado pensando eso, la CELAC, el UNASUR. ¿Y qué me encuentro? Y me encuentro con que somos muchos los argentinos que no sabemos la presencia indígena que hay en nuestro país, hablando de diversidad cultural. Yo a los chicos, por ejemplo, pregunto, chicos, ¿qué idiomas se hablan en Argentina? ¿Castellano o inglés? No, inglés estudian en la escuela, algunos me dicen. Claro. Pero hay otros idiomas. Le digo, por ejemplo, hay idiomas indígenas que se hablan. El guaraní en todo el noroeste. Sí, lo saben, pero está negado, ¿viste? El quechua se habla en Argentina, pero se habla mucho el quechua. En el norte, el 1 de agosto, en el noroeste, se festeja la Pachamama, como acá armamos el arbolito. Allá se hace la Pachamama, es un ritual. Como acá se hace el ritual del arbolito, y en diciembre uno empieza a preguntar, che, ¿armaste el arbolito? Allá se hace el ritual de la Pachamama, y el 1 de agosto, en Jujuy, la gente te empieza a preguntar, no sé, el verdulero, el remisero, el colectivero, ¿ya chayó la pacha? Es muy fuerte. Bueno, y también el mapuche, son idiomas que... Y después les pregunto si ellos saben... A los chicos les pregunto, para jugar un poco, si saben palabras en quechua. Y dicen, no. Entonces los hago buscar en internet, y lo invito a los oyentes, que hay como 40, 50 palabras de uso cotidiano que son quechua. Guacho, cancha, poncho, ojota. Y después les pregunto si conocen al dios inca, el Inti, que Inti es el sol, que es el dios inca. Y me dicen, no lo vimos nunca. Y ahí hay una sorpresa enorme, ¿no? Claro, digo, sí, lo ven todos los días, chicos, cuando saludan a la bandera, el sol que tenemos ahí, que puso Manuel Belgrano, ese sol es el sol inca, y Manuel Belgrano lo puso ahí a propósito, porque él buscaba reivindicar, él quería la revolución, Manuel Belgrano, San Martín, Mariano Moreno, Castelli, querían la revolución para darle la tierra al indio, ¿no? En cambio Rivadavia quería al indio y al gaucho. O sea, el gaucho es la mezcla esa de indio, negro y español. Para darle la tierra al gaucho, al indio, San Martín, Belgrano, por eso ponen el sol inca ahí en la bandera. En cambio, Rivadavia quería la revolución, pero para darle la tierra, sacarse a los españoles y dársela a los oligarcas, ¿no? Bueno, eso son las guerras civiles argentinas, pero es otro capítulo. Qué lindo, qué lindo. Ahora estuve hace poquito en una charla que diste en el Pueblos de América sobre la guerra del Paraguay, y un espectáculo. Aparte porque, la guerra del Paraguay, un tema también negado en la historiografía argentina y en los libros de historia, que es parte de nuestra guerra civil como patria grande.
Claro. Y el interés que generó, porque bueno, aquí en la Villa 21-24, muchas familias o de Paraguay o bueno, con familiares, y como en Paraguay se explica de un modo quizá distinto, bueno, hay mucho revisionismo, pero es un tema claramente de debate y de constitución identitaria. Así Sí. que me encanta, Cacho, cómo explicaste. Vamos a invitar un día para hablar de la guerra del Paraguay. Bueno, dale. ¿Te parece? Te Dale. dejamos ahí picando Siempre es un gusto. la futura invitación. Bueno, gracias, compañerazo. Gracias a ustedes.